Hola, mi nombre es Mariana Raigada y junto con Jessica Teixeira vamos a contarles en qué consiste el proceso de conflicto en las organizaciones. Este tema está dentro de la unidad 7 de la asignatura y vamos a trabajar con dos textos básicos, con comportamiento organizacional de Chavenato y teoría de la organización de March y Simon. Los objetivos de aprendizaje que tenemos para esta unidad consisten en definir el conflicto y entenderlo como un proceso, conociendo sus etapas. También vamos a conocer los distintos tipos de conflictos según su gravedad. Vamos a conocer las condiciones que pueden favorecer que surjan conflictos en las organizaciones. Y vamos a ver las distintas formas de resolución de los conflictos. Bien, vamos primero a ver qué es un conflicto. Decimos que un conflicto es un proceso de oposición y confrontación entre partes, que pueden ser individuos o grupos. ¿Y por qué se confrontan? Porque los objetivos que tienen que lograr cada uno no solamente son distintos, sino que también son opuestos, o sea, incompatibles. Quiere decir que el hecho de que una parte alcance su objetivo va a significar que la otra no va a poder alcanzar el suyo o que por lo menos no lo va a poder hacer completamente. Entonces decimos que las partes van a ejercer su poder para tratar de lograr sus metas o objetivos particulares. Y de esta manera van a obstruir el avance de una o varias metas de la otra parte. Y por ahí abajo aparece Simon, que es el otro autor que vamos a trabajar, que nos recuerda que también puede existir un conflicto de tipo individual, que él entiende como un problema de decisión. Pero por ahora vamos a seguir esta concepción general de conflicto, que es la de Chavenato. Después vamos a volver con Simon. Entonces, ya tenemos una idea de qué es un conflicto. Ahora tenemos que saber que se trata de un proceso. Esto implica que existen distintos momentos por los que atraviesa ese conflicto. Primero va a existir una situación, que está dada por lo que acontece en la realidad que determina la posible existencia de un conflicto. Pero ¿de qué va a depender? De la percepción respecto de esa situación que tengan las personas que están involucradas. Si aunque sea una de ellas no percibe, o sea, no cree que exista al menos la posibilidad de que la otra interfiera en el logro de sus propios objetivos, entonces es muy probable que el conflicto no se manifieste. Después vamos a ver que hay distintos niveles de este conflicto, pero la percepción de las personas respecto de si existe o no esa posible interferencia va a ser fundamental para determinar cómo se va a desarrollar ese conflicto. Y por otro lado, muy importante también, va a estar la situación de reacción ante ese conflicto, que es cómo se comportan las personas ante él. O sea, las decisiones de conducta y de gestión de ese conflicto y posible resolución que van a tomar. Hasta este punto lo importante es destacar que un conflicto no necesariamente implica una pelea. Esto va a depender de cómo decidan reaccionar las personas involucradas. Acá Juan nos pregunta, ¿un conflicto aparece así de repente? Decimos que existen lo que se llaman niveles de gravedad del conflicto, que son ni más ni menos que el grado de evolución negativa de ese conflicto. Cuanto más avanzado está, más consecuencias negativas tiene, y por eso es más grave. El conflicto va a empezar cuando al menos una de las partes percibe y comprende que sus propios objetivos son distintos de la otra parte y que existe un conflicto potencial, o sea que son contrapuestos. Por ejemplo, dos personas viven en la misma casa y una le dice a la otra que se va a comer la torta que quedó del día anterior. La otra persona, que también tenía pensado comerse la torta, percibe que el objetivo de la primera amenaza al logro de su propio objetivo. A este tipo de conflicto lo llamamos percibido. Cuando esta percepción empieza a provocar en al menos una de las partes sentimientos negativos, que pueden ser de hostilidad, miedo, descrédito contra la otra, pero todavía no se manifiestan exteriormente, hablamos de un conflicto vivido. Cuando esos sentimientos ya se expresan y manifiestan a través de la conducta y el comportamiento, que son las acciones que realiza una persona, ya existe una interferencia activa o pasiva de una o de las dos partes y ya hablamos de un conflicto manifiesto.
Entonces, es muy importante saber que el conflicto es un proceso que pasa por diferentes momentos, a través de los cuales va escalando, como se dice, cuando queremos explicar que la gravedad y las consecuencias negativas se van incrementando. Pero ¿por qué es importante saber esto? Porque el momento en que se intervenga en el desarrollo del conflicto va a determinar las posibilidades de resolución positiva. Y acá nos pregunta Juan, ¿hay alguna forma de anticipar los conflictos? Acá es donde Chavenato nos habla de las condiciones previas del conflicto. Nos dice que en las organizaciones existen algunas condiciones que suelen generar conflictos. No necesariamente los van a generar, pero puede ser que favorezcan la aparición de conflictos. Dice que estas condiciones van a crear percepciones en los grupos o en las personas que van a conducir a un posible conflicto y también que las consecuencias del conflicto también pueden llegar a influir en las percepciones y que lo ideal es tratar de neutralizarlas para evitar que el conflicto aparezca. Esto no siempre es posible, pero por lo menos nosotros como administradores tenemos que estar atentos a estas condiciones. ¿Cuáles son las que plantea Chavenato? Por un lado, la diferenciación entre las personas. Por otro lado, la interdependencia de las actividades. Y por último, los recursos limitados. Respecto a la diferenciación entre las personas, esto plantea que todos tenemos diferentes maneras de ver e interpretar la realidad a nivel individual. Pero también en las organizaciones pueden llegar a existir diferentes objetivos que muchas veces están determinados por las tareas específicas de las áreas en las que se encuentran las personas. Por ejemplo, esto va a hacer que puedan llegar a percibir objetivos e intereses distintos. Por ejemplo, en el área de ventas podrían percibir que lo más importante es aumentar la cantidad vendida. En el área de finanzas podrían percibir que lo más importante es aumentar la rentabilidad de la inversión. Y en el área de producción podrían percibir que lo más importante es lograr la eficiencia de producción. Esto va a hacer que muchas veces los objetivos de las áreas o los valores, digamos, las cuestiones importantes que valoran las áreas, sean incompatibles entre sí. Por otro lado, tenemos los recursos limitados, que son compartidos. Ya sabemos que los recursos son escasos y que van a tener que repartirse entre los grupos de la organización. Esto quiere decir que si un grupo quiere tener más recursos, otro grupo va a tener que perderlos y esto muy probablemente genere conflictos. Y por último tenemos la interdependencia de las actividades, que es cuando la tarea de una persona o de un área depende de la realización de la tarea de otra persona u otra área para poder completarla. Por ejemplo, el sector de envíos no puede armar y mandar el pedido de un cliente hasta que el área de facturación no emita la factura. Entonces, acá tenemos que esta interdependencia puede llegar a generar colaboración o interferencia entre las actividades. Y con esto también puede ser que se generen conflictos. Y acá vemos el gráfico que nos plantea Chavenato respecto de la relación entre las condiciones previas y cómo afectan al proceso de conflicto. Entonces, esas condiciones pueden llegar a influir en la percepción de las personas respecto de la incompatibilidad de objetivos entre ellas y las otras partes del conflicto y también en la percepción de la posibilidad de interferencia que pueden llegar a tener las otras partes para poder lograr sus objetivos. Esto va a determinar de qué manera, primero si se va a generar o no el conflicto y luego de qué manera se va a generar. Y luego el resultado va a depender de la forma de resolución de ese conflicto. Por otro lado, el gráfico también nos muestra lo que decía Chavenato, que muchas veces el resultado también puede llegar a influir en la percepción de las personas dentro de lo que es el conflicto. Algunas de las percepciones que podrían llegar a llevar a un conflicto podrían llegar a ser la posible pérdida de autoridad, o sea, la percepción de amenaza de perder la autoridad, la percepción de trato injusto de una de las partes, el conflicto de rol, que quiere decir la diferencia que hay entre lo que un empleado espera que sean sus tareas y lo que realmente se le está pidiendo que haga, la incongruencia de estatus, que es la diferencia que una persona puede percibir respecto a la imagen que tenía de lo que quería que fuera su trabajo y lo que realmente es el trabajo y la importancia que implica dentro de la organización y también fuera de ella,
y los diferentes objetivos como lo venimos analizando hasta ahora. Juan nos vuelve a preguntar, entonces, ¿se pueden prevenir los conflictos? Si conozco las condiciones previas y puedo como administrador analizar si en la organización en la que trabajo pueden llegar a darse esos conflictos y puedo llegar a diseñar estrategias para evitarlos o al menos reducirlos, entonces podría llegar a prevenirlos. No siempre los puedo llegar a evitar, pero por lo menos el hecho de conocer que se pueden dar y cuáles pueden llegar a ser las causas que los pueden generar, me permite o me da información para anticiparme. Analizando un poco el proceso que plantea Chavenato de conflicto, tenemos las condiciones previas, que ya sabemos que no necesariamente van a generar conflicto, pero muy probablemente existan. Entonces requiere que nosotros como administradores estemos atentos a ellas. Luego tenemos la percepción de conflicto de intereses contrapuestos entre las partes. Y luego tenemos el comportamiento de las partes, que va a ser una parte, digamos, un punto crucial dentro del proceso, porque depende cómo manejen las partes su conducta, va a ser de alguna manera la determinación de cómo se va a desarrollar ese conflicto. Que el resultado va a depender de las técnicas y la manera de resolución que apliquen esas partes. Hay una frase que dice que el 10% de los conflictos se deben a una diferencia de opinión y el 90% a un tono de voz equivocado. Acá lo más importante que tenemos que entender es que no es lo más importante de los conflictos que no aparezcan, sino cómo los gestionamos. En el próximo video van a ver con Jessy cómo podemos hacer para resolver los conflictos y algunas ideas más sobre este tema.